Bienvenido a nuestro viaje de 10 minutos profundizando en uno de los acontecimientos más influyentes de la historia moderna, la Guerra Fría. Aunque no fue una guerra física, el conflicto entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la Unión Soviética, condujo a una serie de acontecimientos que remodelaron el mundo, y tuvieron profundos impactos que todavía se sienten hoy. La Guerra Fría abarcó tensiones políticas, competencia económica y rivalidad militar entre las dos superpotencias que se originaron después de la Segunda Guerra Mundial. Fue descrita como una guerra porque los adversarios estaban involucrados en una lucha de poder donde ganar o perder tenía consecuencias significativas. Sin embargo, este fue un conflicto silencioso ya que no resultó en una guerra física a gran escala entre las dos potencias. La Guerra Fría comprendió múltiples fases, alcanzó su punto máximo durante la crisis de los misiles cubanos, y finalmente concluyó con la caída del muro de Berlín. La política arriesgada era la estrategia y el objetivo era la disuasión. Estados Unidos se esforzó por hacer que la Unión Soviética abandonara el comunismo y estableciera gobiernos democráticos. Asumieron el liderazgo del bloque capitalista y organizaron una alianza militar llamada OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. La Unión Soviética tenía como objetivo establecer y propagar el comunismo en todo el mundo, creando un bloque socialista desde Europa del Este hasta Asia Oriental. Asumieron el papel principal en la formación del Pacto de Varsovia, reflejando a la OTAN. Los primeros enfrentamientos de la Guerra Fría ocurrieron en Grecia, Turquía e Irán a finales de los años 1940. Estados Unidos implementó allí la contención, lo que fijó la política exterior para el periodo siguiente. Berlín, la capital de Alemania, se dividió en Berlín Occidental, bajo los aliados occidentales, y Berlín Oriental, bajo control soviético. El puente aéreo de Berlín de 194.849 fue la primera gran crisis de la Guerra Fría. La Unión Soviética probó con éxito su primera bomba atómica el 29 de agosto de 1949, en reacción a la cual Estados Unidos creó la bomba de hidrógeno, iniciando la carrera armamentista nuclear que evaluó el concepto de destrucción mutua asegurada (MAD). La Guerra de Corea, 195.053, fue uno de los primeros estallidos significativos de la Guerra Fría. La guerra también vio el primer uso a gran escala de aviones a reacción cuando ambas oposiciones participaron en combates aire-aire. La crisis de los misiles cubanos de 1962 llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Fue lo más cerca que estuvo el mundo de un conflicto nuclear a gran escala durante la Guerra Fría. Simultáneamente, en el sudeste asiático, Estados Unidos intervino en la Guerra de Vietnam, luchando contra Vietnam del Norte, que contaba con el apoyo de la Unión Soviética y China. La pérdida del US se convirtió en un símbolo innegable de la fuerza de la Unión Soviética y del comunismo. La URSS intervino en Afganistán en 1979. Este conflicto, conocido como Guerra Afgana Soviética, terminó con la retirada de las tropas soviéticas en 1989. Fue el intento de la URSS de intervenir por la puerta trasera de Asia y obtener un puerto de aguas cálidas. Los soviéticos desarrollaron un enorme arsenal nuclear. Por el contrario, Estados Unidos se centró en los avances tecnológicos y las innovaciones revolucionarias, desempeñando un papel importante en la caída de la Unión Soviética. En la década de 1980, la Unión Soviética estaba económicamente en quiebra y, a nivel interno, el liderazgo estaba en crisis, marcado por una serie de líderes de corta duración que finalmente llevaron a la presidencia de Mikhail Gorbachev. Gorbachev inició políticas de reestructuración política y económica, como perestroika y glasnost, con el objetivo de revitalizar el sistema soviético y superar la crisis económica. Sin embargo, estas políticas tuvieron consecuencias no deseadas y aceleraron la fragmentación de la URSS. La caída del muro de Berlín en 1989 fue un símbolo del fin de la Guerra Fría, la unificación de Alemania y el advenimiento de un nuevo orden mundial caracterizado por la disolución de la Unión Soviética, el fin de sus estados satélites, y el surgimiento de nuevas naciones soberanas independientes. Despegando de los éxitos de la administración Reagan, George H.W. Bush aprovechó la nueva atmósfera política y tomó medidas para poner fin a la Guerra Fría. Además, el fin de la Unión Soviética liberó a muchos países del régimen comunista, allanando el camino para el surgimiento de la democracia y las economías de mercado. Sin embargo, esta transición de una economía planificada a una economía impulsada por el mercado no estuvo exenta de desafíos. La caída de la Unión Soviética marcó el fin del mundo bipolar, y el comienzo de un mundo unipolar con Estados Unidos como superpotencia solitaria. Aunque dejó de existir formalmente, los efectos y las consecuencias ideológicas de la guerra persisten, y dan forma a la política internacional hasta el día de hoy. La Guerra Fría puede ser fría sin conflictos físicos, pero su impacto fue todo menos frío, dejando atrás un mundo que es, en muchos sentidos, irreconocible del que la precedió. Recordemos este periodo histórico y las lecciones aprendidas. La paz no proviene de la fuerza, sino de una comprensión genuina para preservarla.
Recuerde, el mundo continúa siendo testigo de conflictos más pequeños que podrían intensificarse si las superpotencias involucradas no miran hacia atrás en la página de historia de la Guerra Fría. Es igualmente importante reconocer que hace décadas, Estados Unidos y la Unión Soviética enfrentaron una tarea aún más desafiante que la que enfrentamos hoy. A pesar de eso, sobrevivieron, aprendieron y forjaron un camino hacia un mundo mejor. Todos deberíamos aspirar a vivir en un mundo inspirado por su coraje y resiliencia. Como dice el refrán, la historia se repite. El mundo sigue encontrando pruebas. Pero cada incidente o crisis es una oportunidad para aprender, corregir nuestros errores, conectarnos y cruzar fronteras y hacer de este mundo un lugar mejor y más pacífico. Hoy, esta responsabilidad recae sobre nuestros hombros. En un contexto más amplio, la Guerra Fría subraya el potencial humano para superar las adversidades. El fin de la Guerra Fría, y el posterior orden mundial no solo allanaron el camino para la paz global sino que también desencadenaron avances en todos los campos, como la tecnología, la ciencia sobre la salud humana y la energía, llevándonos a la era dorada en la que vivimos actualmente. A medida que avanzamos, es primordial que apliquemos las lecciones aprendidas de la Guerra Fría. Las rivalidades y confrontaciones que dominan la política internacional, y las cuestiones apremiantes de las crisis económicas, el cambio climático, las pandemias globales y el desarme nuclear requieren cooperación, diálogo y respeto mutuo. Estos deben ser nuestros principios rectores en el siglo XXI y más allá. Puede que la Guerra Fría haya quedado atrás, pero su impacto aún es discernible. Para garantizar un futuro libre de ese conflicto global, es esencial que construyamos sobre los ideales de diplomacia y coexistencia pacífica. La historia es nuestro mayor maestro, y depende de nosotros prestar atención a sus invaluables lecciones. Nuestro futuro compartido depende de nuestra voluntad de abordar estos desafíos colectivamente. Ese es el espíritu del mundo que queremos, es más que una visión, es una ideología y una responsabilidad que todos debemos asumir. Antes de concluir, es crucial recordar que los recuerdos de la Guerra Fría siguen vivos en las mentes de miles de millones de personas que la vivieron. Al reflexionar sobre estos tiempos peligrosos, queda claro, la guerra no logra resolver las diferencias. La guerra no es un fin en sí misma. Es un medio para lograr un fin, el fin de garantizar que las soluciones diplomáticas prevalezcan sobre la fuerza. Se trata de garantizar que los líderes mundiales de hoy tengan el coraje y la determinación para evitar que regresen los horrores de la Guerra Fría. Concluimos este viaje con una simple conclusión: la Guerra Fría fue un tremendo ejemplo de que la paz y la cooperación siempre deben triunfar sobre la guerra y la confrontación. Recordemos esto mientras continuamos nuestro viaje hacia un mundo más pacífico y próspero. La historia nos enseña que nuestra tarea como historiadores, como narradores, no es solo mirar atrás. Se trata de retroceder, reuniendo la sabiduría del pasado para iluminar el presente, para servir como faro para un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Recuerda, el mundo no cambia, nosotros cambiamos. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, está dando forma al futuro. Entonces, demos forma a un futuro que refleje el verdadero espíritu de la humanidad, un futuro donde prevalezcan la paz, la unidad y la armonía. Mientras nos despedimos, terminemos con una cita del renombrado historiador John Gardner: la historia nunca se parece a la historia cuando la vives. Siempre parece confuso y solo después todo tiene sentido. Que aprovechemos ese sentido para reconstruir un mundo seguro y cohesivo. Suscríbete para apoyar el canal y seguir subiendo videos como este.